Imagina que tu civilización ha existido durante más de 2000 años. Has inventado el papel, la pólvora, la brújula, la imprenta. Has construido el sistema burocrático más sofisticado que el mundo jamás ha visto. Has desarrollado filosofías confucianismo, taoísmo, budismo, que definieron cómo 1000 millones de personas entendieron el mundo. Durante siglos, tu imperio fue el más rico, el más poblado, el más avanzado tecnológicamente en el planeta. Emperadores de tierras lejanas enviaban tributo a tu corte. Tu civilización se llamaba a sí misma Chongguo, el Reino Medio, porque asumías que estabas literalmente en el centro del mundo civilizado, rodeado por bárbaros menos desarrollados que aspiraban a tu grandeza. Y entonces, en el transcurso de un siglo, solo 100 años, todo eso se derrumba. Potencias extranjeras que apenas sabías que existían llegan en barcos de acero con cañones que pueden destruir tus fortalezas costeras desde kilómetros de distancia. Te obligan a abrir tus puertos, te obligan a legalizar drogas que están destruyendo a tu población. Te obligan a ceder territorio. Te obligan a pagar indemnizaciones masivas por guerras que ellos empezaron. Te obligan a aceptar que sus ciudadanos que cometen crímenes en tu tierra serán juzgados bajo sus leyes, no las tuyas. Una violación tan fundamental de la soberanía que desafía toda comprensión. Tu capital es saqueada no una vez, sino 2 veces. Tu emperador huye, tu gobierno colapsa, ejércitos extranjeros marchan por tus ciudades. Y durante todo esto, tu pueblo, cientos de millones de personas, sufre hambrunas, rebeliones, guerras civiles que matan a más personas que murieron en toda la Primera Guerra Mundial. Esto no es ficción histórica. Esto le sucedió a China. Y el periodo durante el cual sucedió, aproximadamente de 1839 a 1949, es conocido en la historia china como el siglo de la humillación, Bai Nian Guoqi. Y aquí está la pregunta realmente perturbadora. ¿Cómo una civilización se recupera de eso? ¿Cómo una sociedad que se veía a sí misma como el centro del mundo civilizado procesa el hecho de que fue completamente dominada, humillada, desmembrada por potencias que había considerado bárbaras? ¿Cómo reconstruyes no solo la economía, no solo el gobierno, sino la psique misma de una civilización que ha sido traumatizada tan profundamente? La respuesta es tan fascinante como perturbadora, con enorme costo humano, con trauma que persiste hasta hoy, con transformaciones tan radicales que la China que emergió era fundamentalmente diferente de la China que entró en este periodo, y con legado que moldea la política global en este preciso momento. Porque China moderna, la China que conoces hoy, la potencia económica, el rival tecnológico de Occidente, el estado de un partido con ambiciones globales, no puede ser entendida sin entender el siglo de la humillación. Cada decisión política que China hace hoy, cada sensibilidad sobre soberanía, cada determinación de nunca más ser débil, cada resentimiento sobre interferencia occidental, cada insistencia en que Taiwán debe ser reunificada, cada construcción de islas artificiales en el mar del sur de China, todo, rastrea directamente de vuelta a este periodo traumático. Esta es la historia de cómo China cayó, cómo sufrió, cómo eventualmente se levantó, y por qué el trauma de ese siglo nunca realmente terminó. Es historia sobre lo que sucede cuando una gran civilización se encuentra con fuerzas que no puede comprender ni resistir. Es historia sobre adicción a drogas usada como arma de guerra. Es historia sobre arrogancia tanto china como occidental que condujo a catástrofe. Y es historia que la mayoría de los occidentales no conocen pero que absolutamente deberían, porque sin entender esto no puedes entender por qué China se comporta de la manera que lo hace hoy. Comencemos con el momento exacto cuando el mundo de China comenzó a desmoronarse, el momento cuando barcos británicos llegaron para forzar a China a aceptar un comercio que China no quería, en un producto que China había prohibido, usando violencia que China no podía resistir. Ese momento fue las guerras del opio, y fueron exactamente tan obscenas como suenan. Es principios del siglo XIX, y Gran Bretaña tiene un problema comercial con China. Los británicos aman los productos chinos seda, porcelana, té. Particularmente té. El té se ha vuelto tan central para la cultura británica que Gran Bretaña importa cantidades masivas de él desde China. Pero China no quiere productos británicos. La dinastía Qing ha gobernado China desde 1644 b, poca necesidad de comerciar con bárbaros extranjeros. China es autosuficiente, produce todo lo que necesita. Entonces, cuando los británicos quieren comprar té, deben pagar en plata. Y esto crea un masivo déficit comercial. La plata fluye de Gran Bretaña a China, y Gran Bretaña no tiene manera de recuperarla.
Los británicos necesitan algo que puedan vender a China para equilibrar el comercio. Y encuentran algo: opio. El opio es cultivado en la India controlada por los británicos. Y resulta que hay un mercado para el opio en China inicialmente pequeño, principalmente fumadores recreativos ricos, pero con potencial para crecer. La Compañía Británica de las Indias Orientales comienza a contrabandear opio a China a través de comerciantes intermediarios. El gobierno Qing lo prohíbe en 1729, luego nuevamente en 1799, pero el contrabando continúa y se expande. Para la década de 1830, decenas de miles de chinos son adictos al opio. La droga está devastando a la sociedad, drena la productividad, destruye familias y, crucialmente para el gobierno Qing, invierte el flujo comercial. Ahora la plata está fluyendo fuera de China hacia Gran Bretaña para pagar por el opio. El gobierno Qing decide actuar. En 1839 nombra un oficial incorruptible llamado Lin Sexu como comisionado imperial con órdenes de detener el comercio de opio. Lin llega a Cantón, Guangzhou, el principal puerto donde entra el opio, y actúa decisivamente. Rodea las fábricas extranjeras, exige que los comerciantes británicos entreguen todo su opio, y cuando eventualmente lo hacen, destruye aproximadamente 1.400 toneladas de opio, lo mezcla con sal y lima, lo vierte en zanjas que conducen al océano y lo lava al mar. Lin escribe una carta al joven Queen Victoria apelando a su sentido moral. Escucho que fumar opio está estrictamente prohibido en tu país. Dado que es tan dañino, ¿cómo puedes soportar lucrar vendiéndolo a otros países como China? La carta nunca obtiene respuesta oficial, porque el gobierno británico, presionado por comerciantes que han perdido fortunas cuando su opio fue destruido, decide que la solución es la guerra. La justificación oficial no es que Gran Bretaña tiene derecho a vender drogas adictivas, es que China ha violado el libre comercio, ha confiscado propiedad británica sin compensación, ha insultado el honor británico. Esto es absolutamente cínico. Gran Bretaña va a la guerra para forzar a China a permitir el comercio de drogas que China había legalmente prohibido, pero China no puede resistir militarmente. La Primera Guerra del Opio, 1839-1842, es una masacre unilateral. Los barcos de guerra británicos son de vapor y hierro. Los cañones británicos tienen alcance mucho mayor que los cañones chinos. Las tácticas británicas desarrolladas a través de décadas de guerra naval napoleónica son muy superiores. Cuando los británicos bombardean fortalezas costeras chinas, lo hacen desde tan lejos que los cañones chinos ni siquiera pueden responder. Cuando los británicos avanzan por ríos hacia el interior, las fuerzas chinas no pueden detenerlos. El ejército Qing, diseñado para combatir rebeldes internos y nómadas de las estepas, es completamente inadecuado para combatir una potencia militar industrial moderna. China pierde completamente, y en 1842 es forzada a firmar el Tratado de Nankín, el primero de lo que China llama los tratados desiguales. Este tratado es humillación codificada en ley internacional. China debe ceder Hong Kong a Gran Bretaña a perpetuidad. China debe abrir 5 puertos al comercio británico. China debe pagar una indemnización masiva de 21 millones de dólares de plata. China debe dar a los británicos derechos de nación más favorecida, lo que significa que cualquier concesión que China da a cualquier otra nación automáticamente se extiende a Gran Bretaña. Y crucialmente, China debe permitir a ciudadanos británicos en territorio chino ser juzgados bajo ley británica, no ley china, un principio llamado extraterritorialidad, que es violación fundamental de soberanía. Pero eso no es todo. El opio no es mencionado explícitamente en el Tratado de Nankín, porque los británicos son lo suficientemente cínicos para no querer que quede por escrito que fueron a la guerra por drogas. Pero en los años siguientes queda claro que el comercio de opio continuará y se expandirá. Y cuando China trata de resistir esto, cuando oficiales chinos en 1856 abordan un barco registrado en Hong Kong sospechado de piratería y contrabando, Gran Bretaña, ahora aliada con Francia que tiene sus propias quejas sobre misioneros ejecutados, lanza la Segunda Guerra del Opio, 1856-1860. Esta guerra es aún peor. Los británicos y franceses avanzan hasta Beijing mismo. El emperador Qing huye. Y las fuerzas anglo-francesas saquean y queman el antiguo Palacio de Verano, Yuanmingyuan, un vasto complejo de palacios, templos, jardines que había tomado 150 años construir, lleno de tesoros artísticos, libros raros, patrimonio cultural inconmensurable. Fue destruido deliberadamente como castigo, como demostración de poder.
El Tratado de Tientsin, 1858, y la Convención de Beijing, 1860, que terminan esta guerra son aún más humillantes que el Tratado de Nankín. Más puertos son abiertos, eventualmente más de 80 puertos tratados en toda China, donde los extranjeros controlan el comercio. El comercio de opio es ahora explícitamente legalizado. Los cristianos obtienen el derecho de evangelizar libremente y comprar tierra. Las potencias extranjeras obtienen el derecho de estacionar diplomáticos permanentes en Beijing, forzando al emperador chino, que se había visto a sí mismo como gobernante de toda civilización, a tratar con representantes extranjeros como iguales. Y esto es solo el comienzo. Porque una vez que Gran Bretaña y Francia han forzado a China a abrirse, otras potencias se amontonan para exigir concesiones similares. Estados Unidos, Alemania, Rusia, Japón, todos obtienen sus propios tratados desiguales. Todos establecen sus propias esferas de influencia, sus propios enclaves donde la ley china no aplica, sus propias concesiones territoriales. Shanghái se vuelve ciudad parcialmente gobernada por extranjeros con concesión internacional y concesión francesa, donde autoridades chinas no tienen jurisdicción. Esto no es solo comercio injusto, es desmembramiento gradual de soberanía china. Es reducir China de imperio orgulloso a semicolonia dividida entre potencias extranjeras. Y el impacto psicológico en pueblo chino es devastador. Durante 2 milenios, China se había visto a sí misma como la civilización. Emperadores desde tierras lejanas enviaban tributo porque reconocían la superioridad china. El sistema confuciano había enseñado que la jerarquía moral correcta colocaba al emperador chino en la cima, gobernando a través de virtud, con pueblos bárbaros menos civilizados en la periferia aprendiendo de la magnificencia china. Y ahora esos bárbaros británicos, franceses, estadounidenses, eventualmente japoneses, estaban dictando términos a China, violando territorio chino, humillando a China militarmente, tratando a China como inferior. La crisis no era solo política o militar, era crisis existencial de autocomprensión civilizacional. Pero eso no era todo, porque mientras China estaba siendo humillada por potencias extranjeras, también estaba siendo desgarrada por dentro por la rebelión más mortífera en la historia humana. Y nadie podía haber esperado cuán completamente esta catástrofe compuesta destruiría el orden imperial chino. La Segunda Guerra del Opio terminó en 1860, pero el siglo de la humillación de China apenas estaba comenzando, porque mientras las potencias extranjeras estaban forzando tratados desiguales sobre China, algo aún más catastrófico estaba desgarrando el imperio desde dentro. La rebelión Taiping, 1850-1864, la guerra civil más mortífera en la historia humana hasta ese punto y posiblemente todavía. Las estimaciones de muertes van de 20 a 30 millones de personas. Para poner eso en perspectiva, más personas murieron en la rebelión Taiping que en toda la Primera Guerra Mundial. Y sucedió porque un hombre fracasó en un examen, tuvo un colapso mental, leyó un panfleto cristiano misionero y decidió que era el hermano menor de Jesucristo enviado para establecer el reino celestial en la tierra. Ese hombre era Hong Xiuquan, y su historia revela cuán profundamente la intrusión occidental había desestabilizado ya a la sociedad china. Hong era un Hakka miembro de un grupo étnico minoritario chino que había intentado repetidamente pasar los exámenes imperiales que habrían llevado al servicio burocrático, pero había fracasado cada vez. En 1837, después de otro fracaso, tuvo fiebre severa durante la cual experimentó visiones que interpretó como mensajes divinos. Pero no fue hasta 1843, después de leer un panfleto cristiano protestante traducido que un misionero le había dado años antes, que Hong interpretó sus visiones. Había sido llevado al cielo, donde Dios le dijo que era hermano menor de Jesús y debía destruir a los demonios que habían corrompido China, que Hong identificó como la dinastía Qing Manchu y las prácticas religiosas tradicionales chinas. Hong comenzó a predicar una versión sincretizada de cristianismo, mezclada con ideas chinas: monoteísmo, igualdad ante Dios, destrucción de ídolos, abolición de pies vendados y opio, redistribución de la tierra. Atrajo seguidores en el sur de China, donde disturbios económicos, superpoblación, resentimiento contra la opresión Qing y dislocación causada por las guerras del opio habían creado población desesperada y receptiva. Para 1850, Hong tenía decenas de miles de seguidores organizados cuasi militarmente. El gobierno Qing intentó suprimirlos. Los seguidores de Hong contraatacaron. Y lo que comenzó como revuelta local escaló a guerra civil a gran escala. Los Taiping, como se llamaban a sí mismos, el nombre significa Gran Paz, capturaron la ciudad de Nanjing en 1853 y la hicieron su capital, declarándola la ciudad celestial del reino celestial de la Gran Paz.
Durante los próximos 11 años controlaron vastas partes del sur de China. Algunas estimaciones sugieren que gobernaron hasta 30 millones de personas en su apogeo. Y la sociedad que construyeron era radicalmente diferente de la China imperial tradicional. Abolieron propiedad privada de la tierra, toda la tierra pertenecía a Dios. Sería distribuida equitativamente. Prohibieron opio, alcohol, tabaco, prostitución, pies vendados, esclavitud. Promovieron igualdad de género, mujeres podían tomar exámenes, servir en ejército, poseer propiedad. Suprimieron prácticas religiosas tradicionales chinas, destruyeron templos, quemaron textos confucianos y budistas, declararon estas prácticas como adoración demoníaca, instituyeron forma de protocomunismo donde todos los recursos serían compartidos. En práctica, por supuesto, el reino celestial Taiping era lejos de utópico. Hong y otros líderes vivían en lujo mientras predicaban igualdad. La distribución de tierras nunca se implementó completamente. Purgas brutales eliminaban disidentes. Conflictos de liderazgo causaban ejecuciones masivas. Pero lo que es crucial entender es que la rebelión Taiping fue tan mortífera no solo por la batalla, sino por disrupción total del orden social, agricultura, comercio que causó. Campos fueron abandonados mientras campesinos huían de zonas de combate. Hambrunas se extendieron. Ciudades enteras fueron destruidas en asedios que duraban meses. Masacres de civiles por ambos lados eran rutina. La dinastía Qing finalmente suprimió los Taiping en 1864, pero solo con ayuda de comandantes chinos regionales que levantaron nuevos ejércitos, porque el ejército imperial tradicional había probado ser ineficaz. Y con asistencia tecnológica occidental, irónicamente, las mismas potencias occidentales que habían humillado a China en las guerras del opio, ahora ayudaban al gobierno Qing a sofocar una rebelión que había sido parcialmente inspirada por el cristianismo occidental. Pero el daño a China fue catastrófico. No solo las muertes masivas, sino la devastación económica. El valle del río Yangtze, el corazón de la productividad agrícola china, fue arrasado. El tesoro imperial fue agotado. El prestigio de la dinastía Qing, dañado por derrotas en las guerras del opio, fue destruido aún más. Y la rebelión Taiping no fue el único conflicto interno. Hubo simultáneamente la rebelión Nian, 1851-1868 en el norte de China, las rebeliones musulmanas, 1862-1877 en noroeste y suroeste, cada una matando millones adicionales. China durante mediados del siglo XIX estaba literalmente desgarrándose, y mientras esto sucedía, las potencias extranjeras estaban tomando más territorio. Rusia había forzado a China a ceder vastas áreas de Manchuria y Asia Central en tratados de la década de 1850-1860. Francia había colonizado Indochina, tradicionalmente estado tributario chino, y entonces vino la humillación más profunda de todas, derrota a manos de Japón. Japón es pequeño. Durante siglos había aprendido de China adoptando escritura china, confucianismo, budismo, modelos burocráticos. ¿Y ahora Japón? Que había sido forzado a abrirse por el Comodoro Perry estadounidense en 1854, había emprendido modernización rápida. Restauración Meiji de 1868 transformó Japón de feudal a industrial en décadas, y China lo había notado. De hecho, China había estado intentando su propia modernización. El movimiento de autofortalecimiento de la década de 1860-1890 trató de adoptar tecnología militar e industrial occidental mientras mantenía valores confucianos. Un lema era aprendizaje chino como sustancia, aprendizaje occidental como función. Pero el movimiento de autofortalecimiento fue medio medida obstaculizada por conservadores en la corte Qing que resistían cambio, por corrupción que drenaba fondos para modernización, por fracaso fundamental para reformar estructuras políticas subyacentes. Japón había reformado mucho más completamente. Y en 1894-1895, China y Japón fueron a la guerra por control sobre Corea, tradicionalmente estado tributario chino, ahora reclamado por Japón. La guerra sino-japonesa fue otra humillación aplastante. La nueva marina modernizada de China, construida con grandes gastos bajo el movimiento de autofortalecimiento, fue destruida por la marina japonesa en la batalla del río Yalu. Los ejércitos japoneses derrotaron a fuerzas chinas en Corea y luego invadieron Manchuria.
El Tratado de Shimonoseki, 1895, forzó a China a ceder Taiwán a Japón, reconocer independencia de Corea, que Japón luego anexó en 1910, pagar indemnización masiva y abrir más puertos al comercio japonés. Esto fue particularmente humillante porque Japón era visto como civilización inferior que había aprendido todo de China, y ahora Japón estaba dictando términos como las potencias occidentales habían hecho. El shock psicológico en élites chinas fue profundo. Reformistas argumentaron que China necesitaba cambio radical, no solo adoptar tecnología occidental, sino reformar instituciones políticas, quizás adoptar monarquía constitucional, parlamentarismo, sistema educativo moderno. Hubo intento la reforma de los 100 días en 1898, cuando joven emperador Guangxu, influenciado por reformistas, emitió edictos para modernización masiva. Pero conservadores liderados por emperatriz viuda Cixi, quien había dominado corte Qing durante décadas, hicieron golpe, encarcelaron al emperador, revirtieron reformas, ejecutaron a reformistas. El mensaje era claro. La vieja guardia Qing resistiría cambio fundamental incluso si significaba el colapso de China. Y entonces vino el desastre final del siglo XIX, la rebelión de los Boxers, 1899-1901. Los Boxers eran sociedad secreta marcial oficialmente, puños rectos y armoniosos, que practicaban artes marciales y creían que podían volverse invulnerables a las balas a través de entrenamiento espiritual. Surgieron en respuesta a penetración occidental, resintieron misioneros cristianos, enclaves extranjeros, influencia cultural extranjera. Su lema era: apoyen al Qing, destruyan a los extranjeros. En 1900, los Boxers comenzaron a matar misioneros cristianos y convertidos chinos cristianos en norte de China. El gobierno Qing, en acto de desesperación o locura, decidió apoyarlos, declarando efectivamente guerra a todas las potencias extranjeras simultáneamente. Los Boxers asediaron el barrio de legaciones en Beijing, donde diplomáticos extranjeros estaban atrincherados, y las potencias extranjeras respondieron con alianza de 8 naciones: Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Japón, Austria, Hungría, Italia, enviando fuerza expedicionaria de 20.000 tropas que marcharon a Beijing, aplastaron a los Boxers, saquearon la ciudad. Emperatriz viuda Cixi tuvo que huir de Beijing disfrazada. Y el protocolo de los Boxers, 1901, que puso fin a la crisis, fue la humillación final. China tuvo que pagar indemnización masiva de 450 millones de taels de plata, aproximadamente 10.000 toneladas de plata, más que el PIB anual de China, a pagarse durante 39 años con interés. Tropas extranjeras obtuvieron derecho a estacionar permanentemente en Beijing. Las fortalezas costeras chinas fueron desmanteladas. El sistema de examinación que producía la élite burocrática confuciana fue abolido en 1905, terminando tradición de 1300 años. China, a principios del siglo XX, era estado en colapso. Había perdido territorio a potencias extranjeras. Había perdido soberanía. Grandes partes de China fueron efectivamente controladas por extranjeros a través de concesiones y esferas de influencia. Había perdido prestigio ya, no centro del mundo civilizado, sino semicolonia dividida entre potencias. Y había perdido fe en sistemas que había sostenido civilización china durante milenios. El sistema imperial confuciano, el sistema de mandarines educados, sirviendo a emperador virtuoso gobernando bajo mandato del cielo, había probado incapaz de defender a China contra amenazas externas o mantener orden interno. Las élites chinas estaban desesperadas por soluciones. Algunos buscaron Occidente, estudiaron en Japón, Europa, América, volviendo con ideas sobre constitucionalismo, democracia, ciencia, industria. Otros se volvieron más radicales, anarquistas, socialistas, revolucionarios, que argumentaban que todo el sistema imperial debía ser derrocado. Y en 1911, finalmente sucedió. Una revuelta militar en Wuchang se expandió a revolución nacional. Provincias declararon independencia del gobierno Qing. El último emperador Puyi, un niño de 6 años, abdicó en 1912. La dinastía Qing, que había gobernado desde 1644, había terminado. Más de 2000 años de gobierno imperial chino terminaron. República de China fue establecida con Sun Yat-sen, revolucionario, educado en Occidente como presidente provisional. Pero República fue débil desde el principio. No tenía ejército unificado. No tenía control real sobre provincias. Cuando Sun renunció en favor del general Yuan Shikai, quien controlaba el ejército más fuerte, Yuan intentó hacerse emperador, provocando más revolución, después de lo cual murió en 1916. Y después de la muerte de Yuan,
China colapsó en era de los señores de la guerra, 1916-1928, donde decenas de señores de la guerra regionales controlaban diferentes partes de China, constantemente guerreando entre ellos, ninguno lo suficientemente fuerte para unificar el país. Este fue periodo de caos total, ejércitos marchando a través del campo, confiscando grano, reclutando por fuerza, saqueando. Campesinos sufrieron terriblemente. La economía colapsó. Y mientras tanto, las potencias extranjeras, particularmente Japón, continuaron explotando la debilidad de China. El Tratado de Versalles de 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, concedió posesiones alemanas en China a Japón, no devolviéndolas a China, aunque China había enviado cientos de miles de trabajadores para apoyar al esfuerzo de guerra aliado. Esto provocó protestas masivas en China, el movimiento del 4 de mayo de 1919, que rechazaron humillación continua de China y exigieron renovación nacional a través de ciencia, democracia y nueva cultura. Y del caos de la década de 1920 emergieron dos fuerzas que lucharían por control de China durante las próximas décadas: el Kuomintang, KMT, Partido Nacionalista, liderado eventualmente por Chiang Kai-shek militar, que unificó China más o menos en Expedición del Norte 1926-1928. Estableció gobierno nacionalista con capital en Nanjing. Intentó modernizar China mientras manteniendo capitalismo y acomodando élites tradicionales. Y el Partido Comunista Chino, PCC, fundado en 1921, inicialmente aliado con KMT, pero luego rompiéndose en violenta guerra civil cuando Chiang purgó comunistas en 1927. La década de 1930 vio lucha entre nacionalistas y comunistas con nacionalistas, dominando ciudades y comunistas manteniendo bases rurales, mientras Japón se volvía cada vez más agresivo. Japón había invadido Manchuria en 1931, estableciendo estado títere Manchukuo. Y en 1937, Japón lanzó invasión a gran escala de China, Segunda Guerra Sino-Japonesa, que se fusionó con Segunda Guerra Mundial. La invasión japonesa fue catástrofe de proporciones épicas. Masacre de Nanjing en 1937-1938. Tropas japonesas asesinaron a 200.000, 300.000 civiles y prisioneros de guerra. Violaron a decenas de miles de mujeres, en orgía de violencia tan extrema que horrorizó incluso a observadores extranjeros en escena. Más ampliamente, guerra sino-japonesa mató 15-20 millones de civiles chinos a través de combate, hambruna, enfermedad. Japón ocupó ciudades costeras y valles de ríos, las partes más ricas de China. El gobierno nacionalista se retiró al interior capital temporal en Chongqing, donde resistió con apoyo, limitado, de Estados Unidos. Comunistas lucharon guerra de guerrillas desde bases rurales en norte de China. Cuando Japón finalmente se rindió en 1945 después de bombas atómicas, China había ganado técnicamente, pero estaba devastada. Décadas de guerra, invasión, caos habían dejado economía en ruinas, infraestructura destruida, población traumatizada, y inmediatamente después del colapso japonés, guerra civil china se reanudó entre nacionalistas y comunistas, 1945-1949. Los nacionalistas, a pesar de apoyo estadounidense, a pesar de ejércitos más grandes, fueron derrotados por combinación de corrupción, incompetencia, inflación que destruyó economía, y apoyo popular superior para comunistas en áreas rurales. En 1949, Chiang Kai-shek y nacionalistas huyeron a Taiwán, y el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó establecimiento de República Popular de China. El siglo de la humillación había terminado oficialmente. China estaba reunificada bajo gobierno fuerte por primera vez desde 1911, por primera vez en casi 40 años, pero el costo había sido inimaginable. Más de 100 millones de muertes a través de guerra, hambruna, enfermedad durante periodo de 1839 a 1949, pérdida completa del sistema político tradicional, transformación radical de sociedad de confuciana a comunista. Trauma psicológico profundo que moldea identidad nacional china hasta hoy. Porque aquí está lo que es crucial entender. El Partido Comunista Chino no ganó solo porque tenía mejor estrategia militar. Ganó porque ofreció narrativa de renovación nacional después de siglo de humillación. Mao prometió que China nunca más sería débil, nunca más sería victimizada por potencias extranjeras, nunca más sería tratada como inferior. Esa promesa resonó profundamente con pueblo que había sufrido humillación tras humillación. Y esa promesa nunca más débil, nunca más humillada, sigue siendo el núcleo de la legitimidad del Partido Comunista Chino hoy.
Cada política que China moderna persigue, construir ejército más fuerte, desarrollar economía más fuerte, asegurar fronteras, controlar narrativas sobre historia china, resistir críticas occidentales sobre derechos humanos, insistir en soberanía absoluta sobre Taiwán y Tíbet y Xinjiang rastrea de vuelta al trauma del siglo de la humillación. La obsesión de China con nunca más ser débil, nunca más ser vulnerable a presión extranjera, nunca más ser dividida o humillada. Todo viene de memoria de este periodo. Y entender esto no significa justificar todo lo que China hace hoy. Significa entender por qué China se comporta de la manera que lo hace. ¿Qué miedos impulsan política china? ¿Qué traumas moldean mentalidad china? El siglo de la humillación terminó en 1949, pero su legado nunca terminó. Vive en cada discurso del líder chino sobre rejuvenecimiento nacional. Vive en educación que cada estudiante chino recibe sobre guerras del opio y tratados desiguales. Vive en determinación de China de asegurar que nunca más será débil. Y vive en relación profundamente complicada que China moderna tiene con Occidente, mezcla de resentimiento por humillaciones pasadas, determinación de igualar o superar poder occidental, y insistencia en que China nunca más aceptará dictados extranjeros. Esta es historia que Occidente necesita entender, porque sin entender trauma del siglo de la humillación no puedes entender China moderna. No puedes entender por qué China reacciona tan intensamente a lo que ve como interferencia en asuntos internos. No puedes entender por qué China está tan determinada a controlar su propia narrativa. No puedes entender por qué Taiwán es tan emocionalmente cargado, es último pedazo de territorio perdido durante periodo de humillación, último recordatorio de debilidad de China. No puedes entender por qué el Partido Comunista Chino presenta a sí mismo como restaurador de grandeza china después de siglo de vergüenza. Y no puedes entender por qué tantos chinos, incluso aquellos que critican al gobierno, sienten apoyo nacionalista cuando Occidente critica a China. Porque desde perspectiva china, Occidente tiene un largo historial de humillar a China, y cualquier crítica occidental puede sentirse como continuación de ese patrón. China se reconstruyó después del siglo de la humillación, transformándose tan radicalmente que se volvió irreconocible. La China que emergió en 1949 había rechazado todo el sistema imperial, el confucianismo, las estructuras sociales tradicionales, en favor de comunismo revolucionario que prometía hacer a China fuerte nuevamente. Y ese proyecto de hacerse fuerte cueste lo que cueste en términos humanos, cueste lo que cueste en términos de libertad individual, continúa hoy. El trauma nunca realmente sanó. Solo fue canalizado en determinación de asegurar que nunca suceda nuevamente. Que la historia del siglo de la humillación sea recordatorio de lo que el imperialismo hizo, de cuán profundas pueden ser las heridas civilizacionales, y de por qué naciones que han sido humilladas nunca olvidan. China no olvidó, y no olvidará.